Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esto de las cuestiones de las divisiones en la iglesia viene citándose desde el capítulo 1. El apóstol Pablo ya dijo desde el inicio que la iglesia estaba dividida, mencionó a los hermanos de Cloé, que gracias a ellos él pudo saber que los hermanos en Corinto estaban en diferentes grupos, grupos en los cuales ellos se habían dividido, algunos por manifestarse seguidores de Pablo, otros seguidores de Apolos, otros seguidores de Cefas, y los que se creían más espirituales decían yo me divido por causa de Cristo. Pero igual terminaba siendo algo que no estaba bien. Y si bien Pablo ya tocó esto en el capítulo 1, luego lo volvió a mencionar en el capítulo 3, pero ahora en el capítulo 4, él dice quiénes son él, Apolos, Cefas y todos los otros que estaban dentro del equipo de misiones, compartiendo el Evangelio. Él dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. No somos estrellas, no somos las superestrellas, somos servidores. Bueno, eso lo dejó claro el Señor Jesucristo antes de ir a la cruz, en el aposento alto, el día que iban a tener la última Pascua con Él, el día que Él lava los pies a sus discípulos. Luego les hace saber un principio de liderazgo que no es común entre las personas, entre los líderes del mundo. Porque los líderes de las naciones se enseñorean de ellas. Pero no será así entre vosotros, dijo el Señor Jesucristo, sino que el que quiera ser el líder será en realidad el siervo de los demás. Y ejemplo les he dado, dijo el Señor Jesucristo, para que también ustedes se sirvan los unos a los otros. De allí en adelante, creo que la forma de ver liderazgo de parte de los apóstoles ya fue diferente. Porque en el libro de los Hechos vemos al apóstol Pedro y los demás con él siendo servidores entre las personas, en primer lugar, en los hermanos de la iglesia, porque se encargaban de repartir la comida a las viudas, a los huérfanos. Ellos estaban encargados de la repartición de los alimentos. Y ahí vemos su espíritu de servicio. Y Pablo el apóstol dice, soy apóstol, sí. Apolos es predicador. Cefas, el líder de los apóstoles, el que comenzó la iglesia en Pentecostés. Pero al fin y al cabo, todos somos, y téngannos los hombres de esta forma, mírennos así, que su perspectiva de nosotros sea la de servidores. Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. En el versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo,
¿Por qué? Ellos estaban juzgando. ¿Qué estaban juzgando? ¿Quién de los servidores de Dios, conocidos para ellos, Pablo, Apolos, Cefas, cuál de ellos era mejor siervo de Dios? Y entonces cada uno, de acuerdo a su forma de ver a cada uno de estos líderes, elegía y decía, a mí me parece que este es mejor que el otro. Yo prefiero quedarme con él. Yo voy a ser seguidor de él porque él es mejor que este otro. Y dice el apóstol, no juzguéis nada antes de tiempo. Porque llegará un día cuando cada uno de nosotros será juzgado. Cada uno de nosotros tendremos que rendir cuentas ante el tribunal de Cristo, para que cada uno dé cuenta según su obra, según lo que haya hecho, estando en el cuerpo. Porque ¿quién tiene la capacidad de juzgar a los siervos de Dios, sino el Dios de los siervos? Porque además Él conoce las motivaciones del corazón. Él conoce lo que hay en nosotros mejor que nadie, aún mejor que nosotros mismos. A veces nosotros creemos conocernos y creemos saber exactamente por qué queremos servir al Señor y cuál es nuestra motivación para hacer una u otra actividad o tomar una u otra decisión o acción dentro del cuerpo de Cristo para beneficio de la obra de Dios, decimos, pero aún nosotros mismos en algún momento podríamos estar engañados de pensar que nuestra motivación es la correcta para hacer lo que queremos hacer. Pero Dios sabe bien que nuestra motivación no es esa, que nuestra verdadera motivación en realidad está encubierta o la estamos tapando aún de nosotros mismos. Pero Dios, que conoce los corazones, por eso es tan importante que los servidores de Dios tengamos que acercarnos a Dios y tener esa relación cercana con Dios para que Él examine nuestro corazón, como es la oración del salmista de David. Pruébame, oh Dios, y examina mi corazón, y ve si hay en mí espíritu recto. Porque aún nosotros podríamos estar engañados creyendo que nuestras motivaciones están bien, pero si Dios no nos examina y no nos hace ver que todo esto que estamos queriendo hacer solamente tiene una motivación muy personal, muy centrada en nosotros, equivocada, podríamos estar haciendo cosas correctas con motivaciones equivocadas y esto no va a traer una recompensa para nosotros en el futuro cuando lleguemos al tribunal de Cristo. Hacer cosas correctas y emprendimientos grandes y muy bonitos, dignos de aplaudir en la obra de Dios, pero con motivaciones equivocadas, es sobreedificar con madera, heno y hojarasca. Porque al final lo que se va a medir no es qué tanta magnitud, cuál fue la envergadura de la obra que hicimos, sino la motivación detrás de esa gran obra. Y cuando el fuego pruebe la obra que hicimos, pero como estaba asentado sobre la base tan frágil de motivaciones incorrectas, se va a quemar todo y no recibiremos nada a cambio de esa acción, de aquello que parecía que estábamos sirviendo al Señor, lo estábamos haciendo bien. En este momento no se puede saber. Ningún otro ser humano puede decirnos, mira, tu motivación no es correcta. Bueno, a no ser que el ser humano nos haya dicho, mira, yo quiero hacer esto por estas razones. Si él lo expresa, entonces puedes decirle, eso no está bien. Pero si solo observamos a los seres humanos, a los siervos de Dios, sirviendo al Señor, y en muchos de los casos ni siquiera tenemos la oportunidad de conversar con ellos,
Algunos de ellos ni siquiera están cerca a nosotros, viven en otras ciudades, y por medio de estos medios de comunicación, de las redes sociales, observamos que alguno está haciendo algo y hay dentro de nosotros esa inmadurez espiritual de querer juzgar que eso que está haciendo no está bien, porque y sacamos conclusiones de lo que está sucediendo, de lo que están haciendo, cuando en realidad es Dios el único que conoce el corazón de ese siervo suyo. Un consejo muy sabio de un siervo que ya está en la presencia del Señor hace muy poco. Él dijo a su hijo, quien quedó como pastor de la iglesia: nunca critiques lo que Dios está bendiciendo. Nunca juzgues lo que Dios está bendiciendo. Puede ser que como lo estén haciendo no se parezca a la forma en que nosotros lo hacemos. Puede ser que están haciendo cosas que nos parece que eso no es algo que viene de Dios. Así no se hace. Sin embargo, Dios está bendiciendo esa obra. Queremos sacar nuestras conclusiones y juzgar. Y el apóstol Pablo dice: no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Primero, que no es el tiempo. En este tiempo no se juzgan las motivaciones de los servidores de Dios. Habrá un tiempo en el tribunal de Cristo, cuando venga el Señor. Y por otro lado, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, ninguno de nosotros será juez, ninguno de nosotros será el evaluador, ninguno de nosotros será el que recompense la obra de cada uno. No es nuestro rol, ni lo será en el futuro en el tribunal de Cristo, mucho menos lo es ahora, que estamos todavía en este cuerpo, en esta mente terrenal, que tenemos la limitación y no podemos conocer con profundidad y exactitud las motivaciones de los corazones de los servidores de Cristo. Los hermanos en Corinto no estaban siendo espirituales, estaban anticipándose a sacar conclusiones de Pablo y de Apolos y de los otros servidores de Cristo. Ahora, Pablo aquí no está enseñando que está mal evaluar tanto a los líderes presentes o líderes que tenemos en la actualidad o a los potenciales líderes. Tiene que haber de todas maneras una evaluación. No estamos hablando de criticar ni juzgar, estamos hablando de una evaluación. Pablo enseña que es necesario filtrar quiénes van a ser los líderes, aquellos que anhelan obispado, buena obra desean, pero es necesario, y a continuación da una lista en 1 Timoteo capítulo 3 y en el libro de Tito capítulo 1, de cosas que tienen que ver con el carácter de ese servidor. Hay una lista de muchas cosas y no son lista de habilidades ni talentos. De esa lista en realidad solo una cosa es talento cuando se refiere a apto para enseñar. Nada más. Esa es la única vez que está hablando de un talento, apto para enseñar. Después, todas las otras características, todas las otras cualidades tienen que ver con carácter. El carácter de Cristo en la persona. Y el carácter de Cristo viene a notarse y se va formando en aquellos que han alcanzado madurez. Por eso Pablo dice, si vas a poner de líder a alguien, que no sea un neófito, o sea, que no sea una nueva planta, nuevo, fito, planta, que no sea una nueva planta, que no sea un nuevo creyente, porque aún no ha alcanzado madurez.
puede ser muy talentoso, pero no tiene el carácter de Cristo. De hecho, carácter puede suplir la falta de talento, pero talento no suple la falta de carácter. Dios ha sacado adelante su obra en medio de los tiempos, y cuando te pones a pensar o tienes la oportunidad de conocer a esos siervos de Dios que Dios está utilizando de una manera muy especial para llevar adelante su obra, los conoces y te das cuenta que son hombres comunes y corrientes. No son extraordinarios, no son superhombres, supermujeres, no son extremadamente talentosos. En muchos de ellos, la verdad que sus talentos son muy poco notorios, no tienen talentos visibles, pero lo que tienen es un carácter, que es el carácter de Cristo. Las cualidades de Cristo se notan en su vida. Entonces Pablo no está en contra de poder evaluar a esos líderes de nuestra actualidad o a esos potenciales líderes, aquellos que avisoramos que pueden ser líderes en la obra de Dios. Por eso estamos tan interesados en su carácter. Y pueden desplegar mucho talento, pero aún son inmaduros respecto al carácter cristiano. Quiere decir que es importante saber evaluar quiénes han de ser los líderes. Pero para estar en esa capacidad, el mismo evaluador debe tener las características de ese carácter cristiano que menciona 1 Timoteo capítulo 3 y el libro de Tito capítulo 1. Y de esa forma también se puede evaluar que quien ya está en el cargo puede continuar en el cargo, o hay algo que lo descalifica para pedírsele que se retire del cargo. No significa que vamos a ver cosas en la obra de Dios y los servidores de Dios pueden hacer como quieren y simplemente no se les puede decir nada porque son intocables. Pero hay un filtro, hay características, hay requisitos. ¿Pero quién lo va a aplicar? Otros líderes espirituales. Porque las características en el libro de Tito y en el libro de 1 Timoteo no son características solamente de los obispos o de los que anhelan obispado o pastorado. Es característica de todo cristiano. Sino que los que, claro, quieren ser líderes en la obra de Dios y anhelan obispado, pastorado, está muy bien, buena obra desean, pero ellos tienen que haber cumplido lo que todo cristiano debe cumplir, en primer lugar. Por lo tanto, se supone que en una congregación no solamente el pastor cumple esas condiciones, sino los otros líderes también. Porque eso es lo mínimo que podemos lograr o desear, esas características, no porque necesariamente anhelemos obispado, sino porque queremos tener la semejanza de Cristo. Y dentro de los varios que están conformados a la imagen de Cristo y despliegan estas características, de pronto, uno de ellos, Dios pone en su corazón que anhele obispado. No todos anhelan obispado, pero aún los que no anhelan obispado son creyentes en Cristo Jesús que han llegado a una madurez y tienen estas características. Ellos están en la capacidad espiritual, de madurez espiritual, para poderle decir a aquel que manifiesta de manera abierta, ha compartido, que anhela obispado, decimos, amén, justo necesitamos que aquí se levante uno. Y ahí está el cuerpo de otros líderes espirituales que observan, dicen sí, y hacen el check, cumple, tiene esto, tiene el otro. Muy bien, estás aprobado, puede ser. Y en algún momento de su ministerio, si incumple con alguna de las cosas, ellos mismos son los que le pueden decir.
Mira, cuando iniciaste tu pastorado estabas con todos estos requisitos allí. Muy bien, pero estamos notando que esta característica no se te está notando. Estamos notando que aquí esto no está... Bueno, naturalmente que tuvo que haber un acercamiento amical en primer lugar para decir, me parece que hay que refinar estas cosas, ¿verdad? Y esto puede ser el útil consejo de un amigo a otro, de un amigo maduro espiritual a otro amigo maduro espiritual, uno en la posición de líder y otro en la posición de obispo o pastor. Debe haber naturalmente un acercamiento inicial con la motivación de construir su vida, fortalecer su ministerio y que todos salgamos ganando en la obra de Dios, porque si el líder espiritual está logrando este carácter de Cristo en su vida, todos vamos a ser beneficiados, bendecidos. ¿Se da cuenta? Si es posible evaluar a los líderes espirituales, si es posible evaluar a nuestros pastores y nuestros líderes en la congregación, pero quienes lo deben hacer son aquellos que ya han alcanzado madurez. Pablo les dice a los hermanos de Corinto, ustedes no pueden hacer eso. Ustedes son bebés espirituales. No, es más, ya pasó el tiempo para ser bebés. Son unos carnales. Así que no pueden sacar conclusiones adelantadas si Pablo es mejor, si Apolos es mejor, si Cefas es mejor. Paren de criticar, paren de juzgar. Y Pablo dice, yo la verdad no tengo nada en contra de ser evaluado. Ni por tribunal humano, ni siquiera por mí mismo, porque tengo en mi conciencia que no estoy haciendo las cosas fuera de la voluntad de Dios. Pero un día, el Señor mismo me evaluará, me juzgará, y de hecho Él recompensará a cada uno, a los servidores de Dios, a los administradores de los misterios de Dios, pero en realidad a cada cristiano. El apóstol Juan, él hace una evaluación de dos siervos, o al menos dos líderes en iglesias, y dice, este está bien y el otro está mal. Este está haciendo las cosas como a Dios le agrada y el otro está haciendo las cosas mal. Y allí nos da un ejemplo que sí es posible evaluar y ver cuando algo está bien o algo está mal en los líderes que están al frente de la obra de Dios. Vean el ejemplo en la epístola del apóstol Juan, en su tercera epístola. Él menciona a dos personajes allí. Uno de ellos se llama Diótrefes y el otro se llama Demetrio. Bonitos nombres, ¿verdad? Si está pensando buscarse algunos nombres para sus futuros hijos, ya tiene Diótrefes, Demetrio. Bueno, yo al menos no lo he considerado, no gracias. Tercera de Juan, versículo 9 dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia. ¿Quién hacía esto? Diótrefes. Versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Qué bonita característica de este hermano Demetrio.
Porque no solo todos dan testimonio de él, sino la verdad misma da testimonio de Demetrio. ¿Se imaginan lo que es eso? Que la verdad dé testimonio por mí. Imagínense ustedes un tribunal, hay un juicio, y entonces el juez dice, ¿tiene alguien quien presentar en su defensa? ¿Tiene algún testigo? Sí, tengo un testigo que va a decir que yo no hice aquello, que va a decir que yo no soy capaz de hacer aquello de que se me acusa. Bueno, ¿a quién invita usted? Bueno, en esta ocasión invito a la verdad. Y pasa la verdad personificada y toma asiento. Señores, la verdad misma va a atestiguar sobre este hombre. ¿Qué mejor testimonio que ese, verdad? Y Juan el apóstol dice, Diótrefes está actuando mal. No es así como hay que actuar. No imiten lo malo. Pero más bien tenemos aquí a otro servidor de Dios, al hermano Demetrio. Es posible entonces evaluar, sacar conclusiones y ver cuando un siervo de Dios, un administrador de los misterios de Dios, está haciendo algo correcto o algo incorrecto. Y puedo decidir no imitar lo malo y más bien imitar lo bueno. Así que esto de superestrellas u hombres intocables, a los cuales no se le puede decir nada, porque ellos son los ungidos de Dios. Ese es pensamiento que no está en el Nuevo Testamento para la iglesia y el liderazgo. Dice, no, él es el ungido de Dios. Y como ungido, entonces, bajo el título de ungido, hace como quiere, ata y desata, pero no se le nota el carácter de Cristo. No tiene las características ni los requisitos de los libros ya citados, 1 Timoteo y Tito. Incumple, la verdad, todos ellos de manera alevosa. Se le nota a leguas que no tiene ninguna de estas cosas. No estamos hablando de un hombre imperfecto que está acercándose cada vez al Señor, buscando superar sus debilidades. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de alguien que tiene una conducta habitual que es conocida por todos. No es que está luchando en lo secreto, es que ya es visible para todos y aún para la gente del mundo, tanto así que está dando mal testimonio del Evangelio cuando él debería estar siendo el primero, él debería ser el primero en ser luz en medio de las tinieblas. Pero aun cuando el líder al frente de nosotros pareciera que no está cumpliendo con los requisitos citados en estos libros, 1 Timoteo y Tito, aún allí hay formas de confrontar lo que se está haciendo. Contra un anciano no admitas acusación a no ser por boca de 2 o 3 testigos. Nunca es una forma de increpar hasta el punto de que yo mismo, por increpar, estoy incurriendo en una falta, aunque ya sabemos que el otro frente a mí está en falta. Pero eso no me faculta para yo también faltar al procedimiento bíblico del Nuevo Testamento para el tratamiento de uno que está al frente en el cargo donde Dios lo ha puesto. Sus formas, que no son de acuerdo al carácter de Cristo, no me ha habilitado a mí para increparlo yendo contra todo procedimiento. Y esto incluso sale, bueno, esto sale de Dios, ¿no? Esa inspiración
vino de Dios para que eso esté escrito en el Nuevo Testamento. Pero es de Dios de donde también los seres humanos toman esta lógica. A una persona, por más que se le haya dado en el acto mismo del cometiendo el delito, se lo ha descubierto infraganti, luego no se le va a mandar directamente a sentencia y que se quede en la cárcel. Por eso es que a veces quizá nos cuesta entender, y he escuchado el comentario, pero ese que está saliendo en las noticias, si ya se sabe que asesinó a la niña, si ya se sabe que primero la violó y luego la asesinó, todavía le ponen abogado. Deberían mandarlo directamente a la cárcel. Es que Dios no hace eso. Y los seres humanos tampoco podemos hacer eso. Dios nos proveyó a nosotros de un abogado que es el Señor Jesucristo. Cuando todos nosotros éramos pecadores, destituidos, descalificados de la gloria de Dios, nos esperaba la condenación eterna, pero el Señor Dios nos puso a un abogado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y no solo abogado, sino Él es la propiciación justa. Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, Él derramó su sangre por nosotros. El abogado derramó su sangre por nosotros, dio su vida por nosotros. ¿Nos merecíamos eso? No. Dios en su gracia hizo esto para nosotros. Y si un día vamos a estar frente ante Dios y hemos descartado, no hemos querido en nuestra vida hoy a Jesucristo como abogado, un día lo tendremos frente a nosotros, pero como juez. Apocalipsis capítulo 20 nos habla de esto. Y cada uno será juzgado antes de ser enviado a condenación eterna. Dios no enviará a nadie directamente al infierno sin haberle hecho pasar por un juicio previo, donde se le demuestre a la persona cuáles han sido sus pecados y contra qué normas de la palabra de Dios ha atentado. Y allí habrá en ese juicio unos libros que Dios utilizará. Uno de ellos será la palabra de Dios. Otro es el libro donde Dios anota todas las obras. Y serán abiertos los libros y cada uno será juzgado según sus obras. Y será abierto otro libro que es el libro de la vida, donde si su nombre no se encuentra inscrito, entonces usted será lanzado al lago de fuego. Pero no es que usted muere hoy y Dios lo manda al infierno. Si alguien muere sin Cristo, se va a un lugar de tormento llamado el Seol o el Hades. Es un lugar de espera. Es como la carceleta previa. Es como la prisión preventiva. Ya se sabe que va a ser condenado. Pero aún no se le puede condenar hasta que no pase por un debido proceso. Esto es un principio fundamental del derecho en todo el mundo. Por eso hasta los asesinos, todos los que han sido encontrados en flagrante delito, piden un abogado y piden que se les procese. Y uno dice, pero ya deberían mandarles directamente a la cárcel. No se puede hacer eso. Va en contra de una lógica y de un principio absoluto que parte de Dios y que está inmerso en el mundo. Y que como somos a la imagen de Dios, Él nos ha hecho así. Aún en las comunidades nativas donde ellos tienen sus propias leyes, hay todo un juicio previo, donde se le hace saber a la persona por qué se le va a castigar. ¿Se dan cuenta? Hay todo un proceso, siempre hay proceso, aun cuando la persona enfrente sabemos que es culpable. Tienes a los servidores de Cristo
a los administradores de los misterios de Dios, aquellos que están frente a nosotros en la obra de Dios, y de pronto un día descalifican. No se les aparta del cargo simplemente. No se da un pronunciamiento oficial todavía. Los líderes pueden pedirle momentáneamente que deje el cargo, de manera preventiva, hasta que se demuestre su culpabilidad, qué tanto tiene parte en esto o no. Y debe pasar por un debido proceso, antes de una comunicación oficial de que fulano de tal ya no es más el administrador, el pastor de esta iglesia. Pero ¿quiénes van a estar en ese momento de evaluación? Serán los que también cumplen con ese carácter cristiano y tienen en su propia vida reflejada las características que se les exige a todo aquel que anhela obispado. Por eso es que muchas veces ha sido tan dañino la evaluación y juzgamiento de estos líderes frente a toda una congregación. Por eso es que participamos y estamos a favor del gobierno de un cuerpo de líderes y no de un gobierno congregacional. Porque el gobierno congregacional lo que ha hecho es, cuando ha pasado estos casos, han puesto al líder, al pastor, frente a todos, y aún los carnales han opinado. Aún los carnales han agarrado piedra para lanzar. Pero ellos no tienen la capacidad de hacer eso. Pablo les está dejando bien en claro a los hermanos de Corinto: no hagan eso. Son bebés espirituales, o son carnales, mejor dicho. Pero sí es necesario filtrar evaluación hacia nuestros líderes cuando eso amerita, naturalmente. Que debe ser, en primer lugar, un acercamiento amical, un deseo de confrontar con la verdad para hacer reaccionar a aquel que amamos, porque se espera que lo amemos previamente, antes de evaluarlo. Pero está limitado para aquellos que también cumplen las características que se exige en el que está al frente. Ahora, al finalizar esta lección de 1 Corintios capítulo 4, quiero dejarles con este pensamiento. Pablo el apóstol dice: así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo. Y en mayor o menor medida, o con mayor grado de responsabilidad o menor grado de responsabilidad, todos los hijos de Dios somos servidores de Dios. Porque ¿para qué nos salvó el Señor sino para servirle? La vida cristiana no tiene ningún sentido si no estoy sirviendo. La vida cristiana no es un estado del creyente de comodidad donde Dios me llamó para disfrutar de esta vida tan bonita que se diferencia mucho de la vida que tenía antes de recibir al Señor Jesucristo en mi corazón. No me ha salvado simplemente para que yo hoy goce de vida eterna y esté esperando el día cuando venga el Señor y me lleve a su presencia y goce de la eternidad con Él en el cielo.
no es solamente un tiempo de espera en la tierra, es un tiempo de servicio. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y los lleva a la tierra prometida, les menciona en más de una oportunidad que la tierra prometida es la tierra del servicio. Una tierra que, si bien es cierto, por un lado fluye leche y miel, o sea que les iba a dar las bondades de la tierra, pero por otro lado, ¿qué iban a estar haciendo? ¿A qué se iban a dedicar allí? ¿Solo a estar y a decir que por fin llegamos a la tierra prometida? La tierra prometida no era un fin en sí mismo. La tierra prometida era el lugar del servicio. Un lugar estratégico de manera geográfica, desde donde Israel podría ser luz a todas las naciones de la tierra, para dar a conocer el nombre de Dios a las naciones. Por eso la puso en el medio de las naciones de la tierra, un lugar geográficamente muy estratégico, porque tanto de este a oeste tenían que, al ir de un lado a otro, pasar por el Medio Oriente, y tenían que sí o sí pasar por allí. Y Jerusalén, la ciudad tan reconocida, era visitada por todos los pobladores del mundo prácticamente, comerciantes, políticos, militares. No había persona que no pasara por Israel, que no pasara por Jerusalén. Y esa era la oportunidad para ellos de anunciar las virtudes de aquel que los llamó de la esclavitud al lugar de la tierra prometida. Dios entonces saca una nación, a su nación, de esa nación donde están esclavos, para llevarlos a la tierra del servicio. El Señor hizo nuestras vidas que estaba totalmente desordenada y que estábamos cosechando las consecuencias de nuestras malas decisiones. Por la gracia de Dios, Cristo vino a nuestras vidas y nos ayudó. Él desenredó nuestros problemas y Él nos trajo a una libertad en Cristo, de la cual podemos disfrutar hoy. ¿Pero para qué? Para servir a Dios. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Estamos en la tierra del servicio. La vida cristiana es la tierra del servicio. Por eso, en una u otra medida, en mayor o menor responsabilidad, todos somos servidores de Cristo. Y conforme usted vaya creciendo en su conocimiento de Dios y en su experiencia en la vida cristiana, será administrador de los misterios de Dios. Para aquellos que todavía no lo conocen, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Con mediocridad? ¿Siendo carnales? Pidamos al Señor que examine nuestro corazón y que vea si hay en nosotros espíritu recto. Y si no, que Él se encargue. Podemos decirle: Señor, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, como lo decía el rey David en el Salmo 51. Y que de esa manera, por medio de la confesión de nuestros pecados, por medio de la renovación que Dios hace por medio de la persona de Cristo, renovación de nuestra comunión con Él, podamos seguir sirviéndole con alegría de corazón. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, nos dice el Salmo 100. De nada sirve estar sirviendo a Dios con amargura, con incomodidad, con insatisfacción de esta vida cristiana. Necesitamos servir a Dios con alegría y sencillez de corazón. Y qué interesante que el apóstol Pablo le diga a estos hermanos de Corinto, al final de su epístola, a donde tarde o temprano vamos a llegar en este estudio, pero quisiera leerles lo que él les dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Él va a recompensar a cada uno según su obra. Siga sirviendo al Señor, no se desanime,
si usted trabaja para el Señor, si usted sirve al Señor, esperando el aplauso, o esa palmadita en la espalda, o el qué bien que lo hiciste, cuídese que no sea esa su motivación. Que su motivación sea servir al Señor cuando nadie lo reconoce. Cuando se olvidan de darle las gracias. Cuando no hay personas allí para aplaudir lo que usted hace. Porque sin duda alguna, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y aunque los hombres a los cuales usted sirve quizá no sean lo suficientemente agradecidos y usted está pensando, tantos años invertidos de mi vida aquí y así me pagan. Gracias a Dios que así le pagan, porque entonces su recompensa mayor todavía está por ser entregada a usted en el tribunal de Cristo. Porque Dios conoce su obra y Dios conoce la motivación detrás de esa obra. Así que más bien tengamos en cuenta lo que aquel himno de nuestro mundo en el campo del Evangelio también hace muchos años se viene cantando. Serviré a ti, Señor, donde tú me indicarás, trabajando con alegría, como tú me mandarás. Donde hay un alma triste, en miseria y dolor, allí tiene que estar usted, porque siempre habrá alguien que necesite de un servidor de Cristo, que esté dispuesto a servirle por amor al prójimo, pero sobre todo por amor a Dios.